¿Sí? Sí. Sí, a ver. Sí, a ver, un segundito. Mi nombre es Pamela González, coordinadora de licenciamiento de la DIFOIT. Doy la bienvenida a la videoconferencia en el marco de la emisión de la RBM 097-2022 Minedu, en nombre de nuestro director, Pedro Acosta Portocarrero. El día de hoy vamos a hablar acerca de dos aspectos importantes que señalan este RBM, que son las disposiciones que regulan la evaluación de las condiciones básicas de calidad con fines de licenciamiento. Tenemos una primera parte, que es la parte legal, que está a cargo de Julio Avellaneda, y la segunda parte, que es la parte de la matriz de condiciones básicas de calidad y que está enmarcada en hablarles acerca de las secciones técnicas que tiene esta matriz de cara al procedimiento de licenciamiento. En ese sentido, doy pase a Julio Avellaneda para que pueda proceder con la primera parte de la videoconferencia. Gracias, Pamela. Entonces, de nuevo, buenos días también con todos. Mi nombre es Julio Avellaneda, soy asesor legal de la Coordinación de Licenciamiento, ¿no?, de la Dirección de Formación Inicial Docente. En esta jornada de hoy, como mencionaba Pamela, vamos a abordar los aspectos más importantes, ¿no?, del documento normativo de condiciones básicas de calidad aplicables a las escuelas de educación superior pedagógica, ¿no? Que ha sido aprobada mediante la resolución viceministerial 097-2022 del Minedu. La jornada, digamos, la parte que me toca exponer es la vinculada con las disposiciones de tipo legal o procedimental, ¿no?, que son las más importantes y las que creemos que deberían tomar en cuenta para presentar su solicitud de licenciamiento en primer lugar y luego transitar de la manera más adecuada, más eficaz durante ya el procedimiento de licenciamiento que, como sabemos, está próximo a iniciarse, ¿no?, en el mes de octubre. Entonces, bueno, un primer punto vinculado con las reglas para la videoconferencia, ¿no? Son 4 reglas que están establecidas acá y que les pedimos por favor tomar en cuenta para que, digamos, se pueda desarrollar esta jornada de la mejor manera. En primer lugar, vinculado con las preguntas, les pedimos por favor que las realicen a través del chat, ¿no? Por eso también pedía que, digamos, en los nombres que figuran en esta sesión, puedan, por favor, colocar a qué institución pertenecen, para que así sea fácil identificar a quién corresponde la pregunta, y luego también eso nos permita a nosotros sistematizarlas y darles un tratamiento adecuado, ¿no? En cada espacio, digamos, de estos dos que se están planeando, uno más vinculado con las reglas procedimentales y otro más con las de CBC, se va a disponer de un espacio, ¿no?, al final de cada una de las exposiciones para que se puedan responder estas preguntas. Entonces, vamos a recoger las preguntas que están en el chat hasta un determinado momento. En el caso de la exposición legal, hasta las 10 aproximadamente, o quizás un poco más, eso se va a señalar en el momento que acaba la exposición, y vamos a dar un espacio ahí para que se vayan consolidando las preguntas que se hicieron hasta el momento en que acaba la exposición. Y luego de ello, todas esas preguntas ya van a ser respondidas inmediatamente, ¿no? Luego, digamos, en segundo lugar, les pedimos por favor que las preguntas sean concisas, sean claras, ¿no? Y por favor que estén relacionadas con el tema, ¿no? Como decíamos, esta exposición, ¿no?, la primera está vinculada con las normas procedimentales que van a regular el procedimiento, ¿no?, el trámite para la evaluación de la solicitud de licenciamiento, ¿no? Entonces, por favor, les pedimos que estén relacionadas con el tema. Por favor, les pedimos también que tengan apagado el micrófono, ¿no?, durante la exposición, porque eso nos va a permitir a nosotros, los expositores, poder
digamos, estar centrados y enfocados en lo que estamos exponiendo. Finalmente, si es que han quedado o quedan algunas preguntas en el tintero, ¿no? Sin resolver, les pedimos por favor que tomen en cuenta este correo que está señalado acá abajo, que también lo vamos a poner al final de la exposición, licen-at-difoid@minedu.gov.p, para que puedan ya elaborar sus preguntas de manera más detallada incluso, y van a ser atendidas de la manera correspondiente, que corresponda, ¿no? Entonces, les pedimos que tomen en cuenta estas reglas, ¿no? Bien, en la parte primera, la parte que le hemos denominado coloquialmente legal, ¿no? Vamos a tocar estos 8 puntos que nos parecen que son importantes que ustedes tengan en cuenta para que puedan, digamos, enfrentarse a este procedimiento de licenciamiento de la mejor manera, ¿no? Primero, un poco de contexto. Vamos a hablar sobre dónde se inserta esta norma y por qué es importante la norma que acaba de salir. Hay algunos aspectos principales sobre el licenciamiento que vamos a hacer mención, que también son importantes. En tercer lugar, los tipos de procedimiento que están contemplados en el documento normativo. Ciertamente el procedimiento más importante ahorita en este contexto para ustedes, ¿no? Institutos de educación superior pedagógica privados, va a ser el procedimiento de adecuación, ¿no? Y vamos a algún detalle sobre el particular. Un punto adicional son los criterios de evaluación, ¿no? Que ustedes deberían tener en cuenta, porque, digamos, van a ser parte de la metodología con la cual se va a evaluar sus solicitudes, ¿no? Las etapas del procedimiento, súper importante, ¿no? Para que ustedes sepan exactamente qué les espera de acá, una vez que vayan, presenten su solicitud de licenciamiento, qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a hacer la autoridad, ¿no? O sea, el órgano instructor, nosotros, que somos la DIFOID, y luego el órgano resolutor, para que, digamos, finalmente se expida una decisión de fondo, ¿no? Sobre otorgar o no otorgar la licencia que se ha solicitado. Hay unas disposiciones seguidamente complementarias, unas disposiciones complementarias que también es bueno tomar en cuenta. Ahí, por ejemplo, está el tema de las disposiciones vinculadas con los instrumentos de gestión, ¿no? Que hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Para poder presentar su solicitud. Vamos a explicar seguidamente, digamos, en qué consiste, cuáles son las características de la plataforma virtual y, digamos, la naturaleza de los formatos que están previstos para la presentación de la solicitud, y finalmente una mención al cronograma, ¿no? Mediante el cual, digamos, se ha distribuido, ¿no?, la presentación de las solicitudes de licenciamiento. Bien, entonces voy a pasar a hablar sobre el primer punto, ¿no? A nosotros, digamos, estamos muy, digamos, entusiasmados, ¿no? Porque finalmente ya tenemos la norma que completa el marco regulatorio para poder llevar a cabo ya el proceso de evaluación de las solicitudes de licenciamiento, ¿no? Como ustedes saben, este proceso, digamos, de manera general, se inició con la emisión de la Ley 30.512, que es la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior, y que, digamos, en lo que nos atañe, traza las líneas maestras, ¿no?, de lo que significa la educación superior, cuáles son sus fines, ¿no? Y en lo que, digamos, nos concierne sobre todo, establece que hay un procedimiento de licenciamiento, ¿no? Que está orientado a verificar, ¿no?, de parte de la autoridad que haya condiciones básicas, ¿no?, mínimas, para que se pueda ofrecer, para que se pueda proveer el servicio, ¿no? Entonces, en esta ley, digamos, lo más rescatante, lo que más se puede rescatar, digamos, perdón, es que se establece por una parte que hay un procedimiento de licenciamiento, y por otra parte se establece, ¿no?, en el artículo 25, cuáles son los aspectos sobre los cuales van a girar las condiciones básicas de calidad, nuestros requerimientos mínimos de los que hablaba, que deben tener todas las instituciones que estén interesadas en brindar el servicio de educación superior, en lo que nos concierne el servicio de educación superior pedagógica. Luego, ya seguidamente, en el
la norma que se emitió para desarrollar esta ley fue el reglamento, ¿no? Toda ley, no, en general las leyes siempre se desarrollan a través de reglamentos. En este caso no fue la excepción, y el reglamento de la ley 30512, ¿no? Lo que hizo fue ya desarrollar normas específicas sobre, por ejemplo, los tiempos del procedimiento, a qué tipo de régimen de silencio administrativo estaban sometidos, y estableció, punto muy importante, ya los requisitos, ¿no? Sobre los cuales iban a girar, ¿no? Cada condición básica, ¿no? Entonces, ese reglamento, digamos, ya desarrolló, y con esas reglas y con un documento específico un documento normativo específico, se llevó a cabo el primer análisis del grupo que llamamos 1, ¿no? Primer análisis de las solicitudes de licenciamiento. Sin embargo, y ahí vienen los cuadros de abajo, digamos, que están por debajo de las líneas punteadas. La ley fue, digamos, modificada por un decreto de urgencia, ¿no? Que estableció, entre otras cosas, dos condiciones básicas adicionales, ¿no? Y dijo además, ¿no?, que había que suspender la presentación de solicitudes hasta que no haya una modificación, ¿no?, del reglamento que desarrollara esta. Fue precisamente lo que se hizo en la última modificación del reglamento, que ya fue emitida en el 2021 vía un decreto supremo, ¿no? Ahí ya se desarrollaron estas dos nuevas condiciones básicas de calidad, y también, por cierto, se aprovechó la oportunidad para hacer una sistematización, digamos, un poco mejor, dada la experiencia ya ganada en la evaluación del primer grupo, de las 5 condiciones restantes. Además, se desarrollaron algunas normas adicionales sobre el procedimiento, ¿no? Punto muy importante, estamos hablando de octubre del 2021, ya se conocían perfectamente cuáles eran los requisitos, ¿no?, sobre los cuales iba a girar la evaluación de las solicitudes de licenciamiento, ¿no?, desde octubre del 2021. Pero finalmente tenemos una norma de tercer nivel, que es la que ya desarrolla, ¿no?, específicamente para el campo de educación superior pedagógica, cuáles son las condiciones básicas, ¿no?, que se le va a pedir específicamente a las escuelas, no a los institutos de educación superior tecnológica, no a las escuelas de educación superior tecnológica, no, solo a las escuelas. Y esta norma, digamos, también fue emitida en su momento para desarrollar el procedimiento en el primer grupo, como decía, pero en la medida en que fueron modificadas las normas base, ¿no?, que son la ley y reglamento, en el 2020-2021, era necesario de nuevo también actualizar este documento normativo de condiciones básicas de calidad. Y eso es finalmente lo que se ha emitido mediante la resolución ya viceministerial, o sea, ya emitida por el propio ministerio, que es la 097-2022, donde, como ustedes probablemente ya han tenido oportunidad de revisar, se desarrollan mediante matrices, ¿no?, cuáles son las condiciones básicas de calidad, ¿no?, y a través de componentes, indicadores, medios de verificación y criterios de cumplimiento. Ahí además se establecen unas normas procedimentales, ¿no?, que es la parte que vamos a exponer nosotros. Como principales aspectos del licenciamiento de escuelas, ¿no?, en primer lugar, nos parecía importante hacer una referencia a qué es el licenciamiento, ¿no?, de acuerdo a la norma de reglamento. El licenciamiento es un procedimiento administrativo, en primer lugar, ¿no? En ese sentido, se rige por las normas del procedimiento administrativo general, que están establecidas en la ley 2744, la ley del procedimiento administrativo general, ¿no? Y este procedimiento administrativo, ¿no?, este conjunto de trámites dirigidos a la emisión de una decisión de carácter administrativo, tiene como objeto, ¿no?, la verificación de las condiciones básicas de calidad, ¿no?, que son estos requerimientos mínimos, ¿no?, que deben tener las instituciones para poder legalmente, ¿no?, brindar el servicio educativo, ¿no? Y el alcance de este procedimiento es, digamos, incluye a la institución también, y a sus programas, a sus filiales, a sus locales, ¿no?
Entonces, esa es la definición del licenciamiento. Punto importante es que para llevar a cabo este procedimiento, digamos, lo que se va a requerir, de acuerdo con el documento normativo, es que se presente una serie de información, ¿no? Que está distribuida, por decirlo así, en compartimentos. Cada compartimento es un medio de verificación, ¿no? Para que la autoridad pueda llevar a cabo la evaluación de estas solicitudes, entonces se tiene que presentar un conjunto de información muy determinada, muy específica, ¿no? Que está completamente detallada en la matriz. Y eso es lo que nosotros llamamos los requisitos de admisibilidad, que son los que permiten a la autoridad poder llevar a cabo la evaluación. Sin eso, sin que presenten esta información, no se puede llevar a cabo la evaluación. Pero una vez que, digamos, se hace esta evaluación de admisibilidad y se dice, ¿no? Por parte de la autoridad, ok, han presentado la información adecuada a la matriz, ya se pasa a la evaluación de fondo, ¿no? Que es la evaluación de condiciones básicas de calidad. Punto importante porque, fíjense, la presentación de los requisitos de admisibilidad no implica que ya la institución haya cumplido con evidenciar que cuenta con las condiciones básicas de calidad. Eso es un análisis posterior, es un análisis de fondo, ¿no? De todo, que va a incluir todos los medios de verificación, todos los criterios de cumplimiento y además los criterios de evaluación, que también vamos a mencionar más adelante. Bien, como dos reglas específicas, ¿no? Que nos parecía importante que tomaran en cuenta es qué pueden pedir, ¿no? ¿Qué es lo que se puede pedir o qué es lo que también se debe pedir, ¿no? Como pretensiones, ¿no? Dentro de la solicitud de licenciamiento. En el caso que, digamos, más nos atañe a esta exposición, tenemos dos supuestos, ¿no? El licenciamiento de institutos, ¿no? De los ISP, que se tienen que adecuar como escuelas, y también, eventualmente en el futuro, ustedes cuando ya sean escuelas van a tener un licenciamiento ya correspondiente a solo escuelas, mediante el cual, digamos, en algunos casos entendemos que también existen, ¿no? Como participantes escuelas en esta exposición. Entonces, nos parecía importante tomar estos dos escenarios. En primer lugar, en el tema del licenciamiento por adecuación institucional, ¿no? Que es del Instituto de Educación Superior Pedagógica a Escuela de Educación Superior Pedagógica, lo que tienen que hacer es probar que ya han transformado sus procesos a nivel de escuela, ¿no? Pero además, o dentro de eso, digamos, tienen que adecuar como punto importante sus carreras a programas, ¿no? Y la regla digamos, sobre la cual teníamos que llamar la atención, queríamos llamar la atención, es que la adecuación de las carreras a programas es obligatoria, ¿ok? En la medida, ¿no? Que sus carreras actuales ya tengan un DCBN aprobado, ¿no? Hay una disposición específica, que es la 19ª disposición complementaria transitoria del reglamento, que dice que es obligatoria, ¿no? La adecuación de esas carreras a programas. En ese sentido, los institutos de educación, ¿no? O sea, tienen que presentar toda su oferta en la medida que que tenga DCBN aprobado. Toda su oferta revalidada, valga decir, que ya tenga DCBN aprobado. Ahora bien, la pregunta es, ¿en qué modalidad debería adecuarse estas carreras a programas? De acuerdo con la misma disposición que acabo de mencionar, la adecuación es en la misma modalidad en la que se obtuvo la autorización. Como sabemos, la autorización fue obtenida en la modalidad presencial, ¿no? Porque antes no existía otro tipo de modalidades. Entonces, la adecuación tiene que darse en esa modalidad presencial. Sin embargo, hay una regla adicional en el documento normativo que indica que si se quiere, también se puede, en ese mismo acto, o sea, en la misma solicitud, se pueden presentar esos programas, los que trata ¿no? La adecuación, en otras modalidades, ¿no? Llámese semipresencial o a distancia. Esa es una regla que se ha establecido en el documento normativo. Sin embargo, acá llamamos la atención que en el momento actual, ¿no?
esta norma tiene que interpretarse de forma sistemática con la norma ya de carácter pedagógico que desarrolla cómo se deben llevar a cabo los programas de estudio y que está establecida en los lineamientos académicos generales. Ahí, por el momento, se establece que, digamos, para carreras de formación inicial docente, ¿no? La modalidad semipresencial, ¿no? Solo se permite para cursos selectivos, ¿no? Y por otro lado, establece que para la modalidad a distancia no se permite esta modalidad para cursos de formación inicial docente. Eso de acuerdo a, digamos, la normativa vigente en este momento. Sin embargo, luego esta normativa, digamos, se puede cambiar y hay planes para que se pueda cambiar, teniendo en cuenta los nuevos contextos de necesidad de educación remota también, ¿no? Que han sido, digamos, puestos sobre el tapete digamos, en este nuevo mundo de pandemia también, de virtualidad. Bien, digamos, y una norma muy similar se aplica para el licenciamiento de escuelas, que también entendemos forman parte de los participantes del día de hoy, ¿no? Las escuelas, que ya, es decir, los institutos que ya fueron licenciados como tales, como escuelas, lo que tienen que hacer es adecuar sus carreras a programas de estudios. Y nuevamente, se aplica la misma disposición, es decir, que la adecuación tiene que ser en la misma modalidad en la que obtuvieron la autorización. Es decir, en concreto, presencial. Sin embargo, también se incluye la posibilidad de que puedan presentar en otras modalidades con las atingencias que se acaban de mencionar. Además, en el caso de escuelas, a diferencia de institutos, ¿no? Tienen la posibilidad de presentar en la misma solicitud nuevos programas de estudios, que son nuevos completamente, es decir, que no hayan formado parte de su oferta anterior. Acá hay una distinción entre instituto y escuela, ¿no? Fíjense porque en el primer caso no está permitido esto, ¿no? Porque todavía, y la justificación atrás, ¿no? Es que todavía esta institución no ha podido, no ha tenido la oportunidad, ¿no? De demostrar que ya, digamos, ha adecuado sus procesos, su gestión a lo que se requiere como escuela, ¿no? Y a diferencia de eso, en el segundo supuesto, ¿no? En el caso de escuelas ya ha tenido oportunidad de demostrar esto y por eso es que se permite que estas instituciones, ¿no? Que ya son escuelas, puedan presentar nuevos programas, ¿no? Nuevos completamente nuevos, ¿no? Bien, eso en relación con los aspectos que del documento normativo nos parecían más importantes que ustedes pudieran recoger y tomar en cuenta para hacer una presentación adecuada de su solicitud de licenciamiento. Como tercer punto, traíamos el de los procedimientos, el tipo de procedimientos, ¿no? Recordemos que el documento normativo regula 5 procedimientos, ¿no? Eh, Dicho sea de paso, en el reglamento están previstos 6, ¿no? Sin embargo, en el documento normativo no se ha querido todavía regular el procedimiento de renovación, bajo el entendido de que para, para el momento en que se tengan que renovar las licencias, ¿no? Que son de acá más o menos a 6 años, digamos, va a haber una ganancia en experiencia, en requisitos que se deben pedir, en criterios de cumplimiento que son o no adecuados. Entonces, digamos, se quiere recoger esa experiencia y luego ya regular de forma mucho más, con la experiencia ganada, el procedimiento de renovación. Entonces son 5 procedimientos, son nuevas escuelas, ¿no? Adecuación, nuevos programas, nuevas filiales y nuevos locales. No, en el caso de nuevas escuelas, como ustedes podrán intuir, se trata del procedimiento para poder licenciar, ¿no? Instituciones que todavía no ofrecen el servicio bajo ningún punto de vista y que quieren ofrecerlo. Entonces, para ese tipo de pretensión de solicitud hay un procedimiento específico, ¿no? Que es el procedimiento, si se quiere, como matriz, a partir del cual se establecen ciertos requisitos, y luego en los demás procedimientos, ¿no? Específicamente en el reglamento, ya hay una remisión a esos requisitos, con, evidentemente, adecuación respecto a cada supuesto en particular. Como segundo punto tenemos a la adecuación, ¿no?
que es de instituto a escuela. De acuerdo, dicho sea de paso, de acuerdo con la primera disposición complementaria transitoria de la ley, no del reglamento, sino de la ley, la adecuación de instituto a escuela es obligatoria. Si se quiere mantener, si se quiere mantenerse, ¿no? En el sector, ¿no? Si se quiere seguir ofreciendo el servicio, se tiene uno que adecuar a escuela, ¿no? No es una decisión voluntaria. Sobre este punto, digamos, además de las reglas básicas sobre qué medios de verificación se tienen que presentar, que digamos es una información bastante extensa, no la vamos a tratar acá. Una regla que nos parecía importante rescatar es la aplicación del cronograma y sus consecuencias, ¿no? Como saben, el documento normativo prevé la aplicación de un cronograma a través del cual se distribuyan en grupos la presentación de las solicitudes, ¿no? Y que eso nos permita, ¿no?, a la autoridad poder hacer una evaluación, digamos, sostenida, ¿no? Sostenible, mejor dicho, de las solicitudes, ¿no? Porque si llegaran todas al mismo tiempo, probablemente nuestra capacidad operativa se desbordaría. Entonces, en ese sentido, hay una aplicación del cronograma y eso está establecido, además, tiene base en el propio reglamento que lo señala así. Lo que dice el reglamento es que, en todo caso, tomar en cuenta esto, luego de la aplicación, luego de, digamos, que las solicitudes ¿no?, de licenciamiento se tienen que presentar hasta el plazo máximo que se establece en el cronograma, ¿ok? Hasta el plazo máximo que se establece en el cronograma. Luego de eso se tendría que aplicar otra norma que también está en el reglamento, que es que dice que si se presentan fuera del cronograma, ¿no? Si no se presenta el instituto cuando le toca, se tendría que dar lugar ya a la cancelación de la licencia, ¿no? Entonces, tomar en cuenta esa fecha máxima, ¿ok?, para la presentación de su solicitud. Bien, como tercer procedimiento tenemos a los nuevos programas de estudio. Acá, digamos, los institutos lo van a tomar en cuenta después, las escuelas lo pueden tomar en cuenta ahorita, ¿no? En este procedimiento se tramitan las solicitudes de adecuación, ¿no? De carreras a programas, ¿ok? Entonces, dentro de la gama de procedimientos que se contaba, evidentemente el más indicado para poder tramitar una solicitud de adecuación a carreras a programas era el de nuevos programas de estudio, ¿no? Porque ahí justamente se evalúan de manera muy enfática cuáles son los requisitos aplicables para programas de estudio. Y finalmente tenemos, bueno, a las nuevas filiales y nuevos locales, ¿no?, que a través de los cuales, digamos, la escuela, ¿no?, esto también se aplica para escuelas, una vez que ya tengan la licencia, ¿no?, mediante el cual van a solicitar que se abran, ¿no?, nuevas filiales y nuevos locales, para lo cual van a tener que presentar su información al respecto. Punto importante es que si se presentan dos pretensiones, ¿no?, que son la de nuevas filiales y nuevos programas, se tienen que presentar los requisitos de AMPA. Eso me lleva también al comentario de que para cada procedimiento hay medios de verificación específicos, ¿no? Ustedes van a poder ver en la matriz de condiciones básicas aplicables a instituciones privadas que hay condiciones, ¿no?, que son, digamos, como los títulos de cada tabla en específico. Luego hay componentes, indicadores, ¿no?, medios de verificación, criterios de cumplimiento. Y antes de medio de verificación hay una columna dedicada al tipo de procedimiento al cual se va a aplicar ese medio de verificación. Entonces ustedes tienen que estar muy atentos, ¿no?, a que visto el medio de verificación, tienen que ver si es que ese medio de verificación se aplica al tipo de procedimiento del cual ustedes están tramitando, ¿no? Digamos, facilitar un poco la presentación de las solicitudes, en el propio documento normativo hay tablas específicas donde se señala qué medios de verificación se aplican por tipo de procedimiento. Entonces no hay forma un poco de perderse en el sentido de qué es lo que se necesita presentar. ¿Ok? Entonces, tomar en cuenta en eso, ¿no? Y si presentan dos solicitudes distintas, por ejemplo, caso pues, que ponía hace un momento de nuevas filiales con nuevos programas,
tendrán que presentar, ¿no?, los requisitos de admisibilidad aplicables a ambos. Entonces ahí habrá que ver, juntar estas dos tablas del documento normativo y ver qué es lo que se está pidiendo en ambos casos. Probablemente haya información que sea idéntica para ambos supuestos, ¿no? Por ejemplo, la presentación del PI. Pero en otros casos habrá necesidad de presentar información específica por tipo de procedimiento. ¿Ok? En el caso de, también un punto adicional, en el caso de las escuelas, ¿no?, el punto 3.3, ¿no?, que tienen que adecuar sus carreras a programas, también hay un cronograma, ¿no? Las escuelas también están sometidas a un cronograma y eso está establecido, esa forma de operar de la administración está establecida en un reglamento, ¿no? Las escuelas también se someten a un cronograma. Dicho sea de paso, se aplica la misma regla de la adecuación institucional, es decir, que si las escuelas no presentan para su licenciamiento las carreras en los plazos establecidos, se tendría que dar lugar al cierre de esas carreras. ¿Ok? Bien. Cuarto punto, criterios de evaluación, ¿no? Acá tomar en cuenta que hay dos. Hay criterios que se aplican para todos los supuestos, ¿no?, para todos los procedimientos, y hay supuestos que se aplican solamente para los casos de ampliación, ¿no?, que son la ampliación de nuevos programas, nuevas filiales, o también el procedimiento de nuevos locales, ¿no?, que es un procedimiento nuevo, que antes no estaba en la versión previa del reglamento anterior. ¿Ok? En el caso de los transversales, ¿no?, digamos, lo que hay que tener en cuenta, ¿no?, y esto está muy vinculado con lo que señalaba yo hace un momento sobre la diferencia entre requisitos de admisibilidad y la evaluación ya de las exigencias de fondo, que son las condiciones básicas de calidad, ¿no? ¿Por qué traigo a colación esto? Porque decía hace un momento que la presentación, ¿no?, de los medios de verificación, que son los requisitos de admisibilidad, no implica que ya se cumplan con las condiciones básicas de calidad. ¿Por qué? Una de las razones es porque a esa información no se le ha aplicado, digamos, este tamiz, que son los criterios de evaluación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, y primero voy a explicar en qué consiste cada uno, ¿no? El de coherencia implica que haya relación lógica y no contradictoria, ¿no?, entre la información que se presenta por cada condición básica de calidad, ¿no? Por una parte, el PI no puede decir una cosa, ¿no?, o una visión institucional o un objetivo estratégico que luego no se traslade o no se vea reflejado en la operativización que se hace en el plan anual de trabajo, por ejemplo, ¿no? Tiene que haber coherencia. Luego, consistencia implica que haya solidez en la gestión, ¿no? Y eso pasa, por ejemplo, por la evidencia de que lo que se planea como objetivos estratégicos, luego se cumplan, ¿no? Y eso, digamos, va a ser evidenciado entre el procedimiento mediante aquella información que dé cuenta de cómo se está implementando aquello que se ha señalado en estos documentos estratégicos, ¿no? Llámese PI, llámese PAT, ¿no? La consistencia va por ahí. Y luego la sostenibilidad implica que, dos cosas básicamente, ¿no?, diríamos. En primer lugar, que se destinen, se prevean los recursos necesarios, ¿no?, para que se puedan llevar a cabo aquellos objetivos que se ha trazado la institución, ya sea recursos humanos o de infraestructura de otro tipo. Y por otro lado, que la administración, ¿no?, de los dineros sea de modo tal que no se sacrifique el funcionamiento futuro de la institución, ¿no?, que haya en ese sentido sostenibilidad. Entonces, decía hace un momento que era importante tomar en cuenta estos criterios porque si bien una institución podría presentar un PI, digamos, muy bien hecho, ¿no?, si ese PI, por ejemplo, y un PAT muy bien hecho,
Si entre esos dos documentos no existe coherencia, no se considerará cumplida la condición básica de calidad. Entonces, tenemos una institución, en ese ejemplo, ¿no?, que pasaría tranquilamente el examen de admisibilidad, pero legalmente no se podría considerar, y técnicamente además no se podría considerar que cumple las CBCs, porque evaluado el proyecto en su completitud, no se aprecia coherencia, ¿no? Y lo mismo pasaría con el tema de consistencia y con el tema de sostenibilidad. Entonces, tomar en cuenta que estas herramientas, ¿no?, estos criterios, van a ser utilizados ya en la evaluación de fondo. Y ustedes tienen que planear su solicitud, planear la presentación de su información, teniendo en cuenta que va a haber un examen de ese tipo, ¿no? Y luego están los criterios de evaluación aplicables a ampliación del servicio, ¿no? Tenemos el de capacidad de gestión, ¿no?, que implica la gestión efectiva de los recursos orientados a resultados de manera sostenible, que se visibilizan en la incorporación de objetivos y acciones estratégicas, ¿no?, vinculadas a la ampliación de la oferta académica, ¿no? Está vinculado esto siempre al tema de la ampliación de la oferta académica. El compromiso institucional implica que todos los actores participan en el desarrollo de las acciones, de los procesos y procedimientos vinculados a la ampliación de la oferta. La experiencia académica se va a verificar a través de la implementación del proyecto curricular institucional, ¿no?, del PCI, que responda a las demandas y necesidades de la formación inicial docente. Y finalmente, el modelo de servicio educativo hace referencia a que la institución cuente, ¿no?, con un modelo de esta naturaleza implementado, ¿no?, que aborde los tres procedimientos principales, que son estratégicos, ¿no?, misionales y de soportes, de manera que se podrá acreditar una implementación suficiente e idónea para que puedan ampliar a un nuevo programa, una nueva filial, un nuevo local, ¿no? De nuevo, estos requisitos están vinculados, estos últimos cuatro, a la ampliación de la licencia. ¿Ok? Entonces, ese es el punto 4. Punto 5, que es muy importante, que son las etapas del procedimiento. Acá tenemos un gráfico que ¿no?, ilustra de qué manera, ilustra de forma lineal, cuáles van a ser los momentos por los cuales va a pasar la solicitud, ¿no? Y que, digamos, cada uno implica de alguna forma un filtro, ¿no?, que debe pasar el solicitante para que podamos llegar al momento final, que es la emisión de la resolución. En primer lugar, entonces lo habíamos dividido en tres como momentos, ¿no? La etapa, digamos, la presentación de la solicitud, que propiamente no forma parte ya de las etapas del procedimiento, como tales, previstas en el reglamento. Luego viene la etapa 1, ¿no?, que es la evaluación integral, podría decirse que es la más larga. Y luego la etapa 2 del reglamento, que es la etapa resolutiva, y que ya es la etapa final, que está dirigida ya a la emisión del acto final, ¿no?, que da o no da la licencia. Tomen en cuenta que la solicitud va a estar a cargo del interesado, ¿no?, del solicitante. La etapa 1 va a estar a cargo de la Dirección de Formación Inicial Docente, y la etapa 2 va a estar a cargo del despacho ministerial. Bien, las reglas específicas respecto de cada uno, eso es lo que vamos a señalar, ¿no? Sobre, digamos, el momento que está más a cargo de ustedes es el de la presentación de la solicitud. Acá es lo que deben tener en cuenta es que van a tener que presentar su solicitud utilizando, digamos, dos alternativas, ¿no?, que van a ser explicadas más adelante, pero desde ya se puede mencionar que o pueden utilizar solamente la mesa de partes, o bien una combinación entre mesa de partes y plataforma virtual de licenciamiento. ¿Qué debe contener su solicitud? Debe contener los requisitos de admisibilidad. Por favor, les pediría ¿no?, que revisen el documento normativo en toda su extensión, pero un punto importante a llamar la atención acá sería que revisen el glosario de términos, porque ahí se definen de manera operativa, ¿no?, algunos conceptos clave que van a ser utilizados dentro del procedimiento. Uno de ellos es el de requisito de admisibilidad. ¿Qué implica? ¿Qué incluye los requisitos de admisibilidad? ¿No?
e incluye, ¿no? Desde ya le decimos, los requisitos generales y los requisitos por CBCs, que son, a su vez, sinónimos de medios de verificación. Los requisitos generales, a nivel de reglamento, están establecidos en el primer punto de cada procedimiento. En el caso, por ejemplo, de adecuación de institutos de escuelas, ¿no? Que está previsto en el artículo 59-A, digamos, en los requisitos generales están establecidos en digamos, ese procedimiento se divide en dos, ¿no? El procedimiento de adecuación de privados y el procedimiento de adecuación de públicos. Para el primer caso de privados, tenemos los requisitos generales, ¿no? Que están establecidos en el primer punto, que es en el artículo 59-A.2, y ahí nomás, en el primer punto, ahí están establecidos los requisitos generales. Y ahí, si lo tienen oportunidad de leerlo, van a ver que se remiten a los requisitos generales establecidos para el licenciamiento de nuevas escuelas. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta. ¿Ok? Ahora bien, obviamente para facilitar el trabajo, todos esos requisitos generales han sido trasladados al formato número 1 para privadas, ¿no? Entonces, en ese formato número 1, al llenarlo, ya estarían llenando todos estos requisitos generales que pide el reglamento. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Luego, tienen que ya presentar los requisitos por CBC, ¿no? Que son ya el artículo 59-A.2, ya no el punto 1, sino todos los puntos siguientes, que hacen referencia a todas las condiciones básicas de calidad. No tienen que conocer el reglamento, pero digamos, para presentar su solicitud no tienen que estar con el reglamento a la mano. Lo que tienen que tener a la mano va a ser el documento normativo, porque ahí van a tener establecidos cuáles son los medios de verificación. ¿Ok? Y como les decía aún antes, tienen que acudir a las tablas de los puntos 5.2. Ahí está establecido muy al detalle, imposible perderse cada uno de los medios de verificación que tienen que presentar por tipo de procedimiento. Como punto, ¿no? Que les decíamos que hay que tener en cuenta sobre la presentación de la solicitud de licenciamiento, había que decidir, ¿no? De parte de ustedes, qué alternativa usar. Por una parte, digamos, la autoridad tenía abierta la mesa de partes, que puede ser física o virtual, ¿no? En ambos casos se va a presentar la información, ya sea en expedientes físicos, ¿no? Cajas de información, o bien virtual a través de PDFs, por ejemplo, ¿no? Y como alternativa, de acuerdo al documento normativo, van a tener la posibilidad de llenar primero la información en la plataforma virtual, para lo cual van a tener acceso a través de un usuario, una contraseña que va a ser proveída a sus correos electrónicos, que nosotros tenemos ya en nuestra base de datos, y a través digamos, de la utilización de esta plataforma, ustedes van a poder llenar cada medio de verificación que se solicita, ¿no? Van a tener la facilidad, por cierto, de que al iniciar su recorrido por la plataforma virtual, ¿no? Ustedes van a tener la necesidad de llenar un formulario a través del cual van a decir en qué procedimiento se encuentran. Una vez que señalen esto, ya se les abren las casillas específicas por cada medio de verificación que se requiere para ese procedimiento. Entonces es imposible de no perderse. Una vez que se registre la información, ojo, este es registro de la información, ¿ah? No, ya tienen que presentar su solicitud, ¿ok? Que va a ser, en el caso de privadas, el formato número 1. Esa solicitud, ¿no? La pueden presentar en mesa de partes virtual, es decir, van a tener que descargar esa solicitud, llenarla y firmarla, ¿no? Y presentarla ya en mesa de partes virtual. O también en mesa de partes física, ya imprimiendo el formato, llenándolo, ¿no? O computadora o a mano y firmando obviamente a mano, ¿no? Una vez que se ingresa esa solicitud en mesa de partes, es que ya se cierra el registro, ¿no? Entonces, tomar en cuenta que, en ese sentido, que para poder presentar su solicitud, vayan pudiendo llenar, ¿no? La información en la plataforma virtual de forma oportuna, ¿no? Porque la fecha en la que tienen que presentar la solicitud, ¿no? Que es el formato 1, es la fecha máxima del cronograma, no van a tener una fecha posterior, ¿no?
Entonces es bien importante tomar en cuenta esa fecha, porque se pasa esa fecha y ahí sí las consecuencias no son nada juiciosas, ¿no? Entonces, dicho sea de paso, la plataforma virtual va a estar abierta siempre, 24 horas al día, los 7 días de la semana, ¿no? El único momento en que se cierra es cuando ya presenten su solicitud en mesa de partes. Bien, luego viene, ya una vez que presenten su solicitud, la evaluación integral, que como decíamos, tendría dos momentos estelares, ¿no? La evaluación primero de forma y la evaluación de fondo. La evaluación de forma implica, como decíamos, la verificación de los requisitos de admisibilidad, ¿no? Es decir, los medios de verificación, por una parte, ¿no? Que digamos, van a poder ser considerados cumplidos cuando se presente el formato número 1, ¿no? Con la información que corresponde. Y luego viene la evaluación de fondo, que ya es la evaluación de CBCs. Acá lo que se va a tener en cuenta, como decíamos, son 3 puntos, ¿no? En primer lugar, vamos a evaluar que el medio de verificación que tenga, digamos, todo lo que debe tener, y luego también, como segundo elemento, ¿no? Los criterios de cumplimiento de ese medio de verificación, ¿no? Que establecen condiciones respecto a plazos, a quién debe firmar, qué es lo que debe contener, y así por el estilo. Y finalmente se le aplica el tamiz de los criterios de evaluación que mencionábamos hace un momento. Esa sería la aplicación mejor dicho, la explicación muy esquemática de qué consiste la evaluación de fondo. Y hay un punto adicional dentro de la evaluación integral que es el plan de cumplimiento. Vamos a explicar un poquito más con detalle con todos estos puntos. Sobre la evaluación ¿no? de admisibilidad, que sería el primer punto de la evaluación integral, estamos acá, ¿no? Tener en cuenta, como decíamos, que va a desarrollarse considerando los medios de verificación aplicables por tipo de procedimiento, ¿no? Si llenan la información a través de la plataforma virtual, solo van a tener oportunidad de llenar esos medios de verificación que están establecidos ya por tipo de procedimiento. Entonces, digamos, se facilita un poco la presentación utilizando esta plataforma. Hay, por cierto, la posibilidad de subsanación, ¿no? Tomar en cuenta en esto también para sus propios, su propia gestión del tiempo, ¿no? En el caso de que se presente la solicitud, la autoridad, o sea, nosotros vamos a evaluar la solicitud y vamos a verificar si tiene o no tiene todo lo que ello que debe tener, ¿no? Y si no lo tuviera, se va a pedir que se subsane, para lo cual se va a dar un plazo de 10 días. El propio solicitante va a tener la oportunidad, tiene el derecho de pedir incluso una prórroga de ese plazo, ¿no? Siempre que la pida dentro del periodo de 10 días que se le dio, ¿no? Por poner un ejemplo, si se le dio 10 días para que subsane, el pedido de ampliación de este plazo tiene que darse dentro de esos 10 días, en el día 8, en el día 7, en el día 9. Si se da en el día 11, ya no es posible darle ese plazo adicional, ¿no? Tendría simplemente los 10 días que se le dieron de manera inicial. En cambio, si lo pide dentro del plazo, estaríamos hablando de 20 días hábiles, ¿no? Que son más o menos un mes calendario. Bien, si no subsana, ¿no? De acuerdo o sea, si no presenta ninguna subsanación, la regla del documento normativo es que se tiene por no presentada la solicitud. ¿Ok? Bien, trata de una evaluación de fondo. Luego viene la evaluación integral, que ya mencionábamos. Esta implica la evaluación de condiciones básicas, es integral, en el sentido de que nada puede quedar fuera, nada puede quedar fuera de esta evaluación, nada que corresponda a la institución, se tiene que hablar toda la institución, ¿no? Eso no quiere decir que tenga que estar licenciada toda la institución con todas sus filiales, con todos sus programas. Es posible que algunos no pasen, pero la evaluación sí es de todo, ¿no? Entonces, tener en cuenta esta diferencia. Si no pasa un programa, ese programa tendrá que ser objeto de cierre, por ejemplo, ¿no? O esa carrera, mejor dicho. Pero eso no significa que no pueda
licenciarse en las otras carreras que sí llegaron a pasar las condiciones, ¿no? El licenciamiento, pero a nivel de evaluación sí es integral, o sea, se tiene que evaluar todo lo que ustedes tienen. Y para hacerlo, digamos, la autoridad cuenta con 3 instrumentos, que son la revisión documental, que es esta revisión de gabinete, ¿no? Las visitas, vamos a ir a una visita, que es como la visita, por decirlo así, oficial, y en el caso de que, digamos, se considere necesario todavía recoger una información adicional que no ha quedado del todo clara, luego de recogida la información en esta visita oficial, se puede disponer la realización de una visita adicional o visitas adicionales, que son llamadas en reglamento diligencias de actuación probatoria. ¿Ok? Entonces, esos son los 3 instrumentos que nosotros tenemos. La naturaleza son 2, pero digamos, por nombre, por nomenclatura, se llaman de forma distinta las visitas, ¿no? Luego viene, ya una vez que se evalúe todo esto, tenemos toda la información, evaluamos todo y ya se emite el informe de evaluación integral, ¿no? Que es, volvamos, que estarías puesto acá, ¿no? Una vez que pasa toda esta etapa, se emite el informe que contiene la evaluación ya de las condiciones básicas de calidad y una referencia a los antecedentes del procedimiento y a la evaluación de admisibilidad, ¿no? Pero el fuerte, digamos, el corazón de este informe es la evaluación de condiciones básicas de calidad, de acuerdo con los elementos que mencionamos hace un momento. Punto adicional es la posibilidad de un plan de cumplimiento, ¿no? Y aquí lo vamos a ver con cierto detalle. El plan de cumplimiento implica lo siguiente, ¿no? Que durante el procedimiento la autoridad verifica que no se cumple con una o más condiciones básicas de calidad, se solicita al interesado que presente un plan de cumplimiento, ¿no? Que es este compromiso, ¿no? De cumplir en un determinado momento, en un determinado plazo, esas condiciones que se ha verificado que no todavía puede acreditar. Reglas importantes, solo se aplica oferta previa, o sea, la oferta que ya ahorita está revalidada. En el caso, por ejemplo, de escuelas, si aparte de la adecuación de sus carreras al programa, presenta un programa nuevo, completamente nuevo, sobre ese programa no se aplica esta regla del plan de cumplimiento, ¿no? Solo se aplica la oferta previa. Hay un contenido mínimo que cumplir, ¿no? Que implica detallar cuáles son las observaciones que se tuvieron, cuál es el cronograma de cumplimiento, cuáles son las actividades, cuál es el presupuesto, ¿no? Como, creo que son esos 4 o 5 puntos, ¿no? De todas maneras, tienen el formato 5, que está al final de todo el documento normativo. ¿Okay? Ahí está el formato 5, cuál es este contenido mínimo que tiene que tener el plan de cumplimiento, ¿no? Entonces, al llenarlo, ya están llenando todo este contenido mínimo. Incluye, como decía, estos 4 puntos que acabo de mencionar, y por ahí me parece fuente de financiación también lo menciona, por ejemplo, ¿no? Pero, digamos, ese contenido es el que ya está establecido en el formato 5. Punto a tomar en cuenta es que sobre este plan de cumplimiento también es posible subsanarlo. ¿Okay? Si lo presentan y no lo presentan de acuerdo con lo que solicita este contenido mínimo, este formato 5, nosotros vamos a decir, señores, ISP X tiene que subsanar este plan de cumplimiento. Luego que ya lo presente subsanado, se pasa a la ejecución, que en el caso de instituciones privadas va a ser de 1 año como máximo. Pues tomar en cuenta este plazo máximo, ¿no? De 1 año, ¿ok? Y luego, pasado este plazo de 1 año, para que puedan cumplir con estas condiciones que no han podido acreditar durante el procedimiento, se pasa a la evaluación. Pero ojo, y ahí está señalado con cursivas, es una evaluación de condiciones básicas de todas, no solamente de aquellas que dieron lugar al plan de cumplimiento, ¿no? Sino de todas otra vez. ¿Por qué? Porque, digamos, transcurrido el plazo de 1 año, puede ser que una condición ya en este momento no tenga esas condiciones que se verificaron en ese momento.
Esa es una razón. Y la segunda razón es que como tenemos que evaluar la coherencia, la consistencia, esa coherencia y consistencia se tiene que evaluar en el segundo momento también. No podríamos hablar de consistencia respecto a información de este instante, que es después de un año, con información de hace un año, ¿no? Tiene que hablarse la consistencia respecto de la información vigente en este instante, que es el segundo, que es posterior al año, ¿no? Por eso es que se evalúan todas las condiciones básicas de calidad, no solamente aquellas que dieron origen al plan de cumplimiento. Bien, y como, digamos, como parte gráfica, acá les presentamos un proceso, diagrama de flujo de cómo es este plan, ¿no? Aquí tenemos la presentación de la solicitud, se evalúan, se verifica que no se cumplen algunas, se requiere el plan de cumplimiento, de ser el caso se subsana, se ejecuta el plan de cumplimiento, pasa un año y se evalúan todas las CBC, como decíamos. Luego de esa evaluación ya se pasa de nuevo al informe técnico de licenciamiento, ¿no? Fíjense cómo en un procedimiento, por decir entre comillas, más estándar, se pasa de la presentación de la solicitud a la evaluación y luego a la elaboración del informe técnico. Pero en el caso de que no se cumpla alguna CBC, se abre esta ventana que incluye todos estos pasos, que puede durar como máximo en instituciones privadas en un año, ¿no? Entonces volvemos a lo anterior, y ya, a ver, perdón, entonces ya pasamos, ya tenemos un informe técnico de evaluación integral. Y entramos a la segunda etapa del procedimiento, que es la etapa resolutiva, que como decíamos, está a cargo del despacho ministerial. Ahí tenemos dos puntos importantes a tomar en cuenta. En primer lugar, que va a haber una oficina que se va a encargar de la verificación de la legalidad de todo el procedimiento. Así que nosotros, siendo una autoridad administrativa, ¿no? Hayamos resuelto, hayamos ejecutado todos los trámites de acuerdo con lo que las normas nos mandan, ¿no? Nosotros tenemos un campo, ¿no? de acción, ¿no? De operación que está determinado en lo que señalan las normas y no nos podemos ir más allá. ¿Ok? Eso es muy importante tener en cuenta. Y ese monitoreo de que no nos vayamos ni un centímetro más allá de lo que dispone la ley, el reglamento, el documento normativo, eso lo va a hacer esa oficina que se llama OGAJ, que es la Oficina General de Asesoría Jurídica. Que son bastante estrictos en ese cumplimiento, ¿no? Entonces, al momento, eso, digamos, ¿qué trae como consecuencia? Que nosotros, al momento de evaluar, vamos a tener que tener en cuenta justamente ese marco y no ni un centímetro más allá de lo que podemos hacer. Porque sabemos que, entre otras cosas, primero, que nos debemos a la ley, y segundo, que también va a haber un órgano encargado de verificar con mucho énfasis que se haya cumplido con ese criterio que se llama el principio de legalidad, que está establecido en la ley del procedimiento administrativo general, ¿no? Si OGAG señala que está bien, da su visto bueno, todo el expediente pasa ya al despacho, ¿no? Para que se emita la resolución, ¿no? Acá, digamos, lo importante a tener en cuenta es que en la etapa resolutiva, este despacho tiene la posibilidad de realizar actuaciones complementarias, si así lo considera, ¿no? Que son como pedidos de información adicionales, una visita complementaria, etcétera, ¿no? Tres puntos adicionales. Uno, sobre las consecuencias de la desestimación. Si estamos hablando de un supuesto de adecuación de instituto a escuela, la consecuencia no va a ser otra que el cierre de la institución. Pero si estamos hablando de una escuela que está adecuando carreras a programas, la consecuencia simplemente será el cierre de esa carrera, ¿no? Si se desestima la solicitud. El recurso que digamos, los administrados disponen es el recurso de reconsideración. No existe apelación en este caso. ¿Por qué? Porque la apelación implica que hay una autoridad superior jerárquica a quien emitió ese acto inicial. Pero en este caso, como la resolución que deniega o otorga la licencia les pide el despacho ministerial, y como no hay un órgano superior dentro del Ministerio de Educación, el único recurso disponible es el recurso de reconsideración que lo resuelve el propio órgano. ¿Ok? Es decir, el despacho ministerial. O sea, se va a resolver va a haber aquello que resolvió en su momento con
la información que puedan presentar los administrados, información adicional, por ejemplo, también pueden presentar, ¿no? Y finalmente, el caso sobre el tema del agotamiento de la vía administrativa, ¿no? Se señala en el documento normativo que ésta se puede presentar bajo dos supuestos, ¿no? En primer lugar, que la decisión original, ¿no? La primera decisión haya sido consentida, es decir, que no se haya presentado ningún recurso impugnatorio, ningún recurso de reconsideración. En ese caso, ya con eso se agota la vía administrativa y el administrado tiene la vía abierta para acudir al Poder Judicial. Y el segundo supuesto es el que presentó el recurso de reconsideración y ya había una segunda decisión del despacho ministerial. Con esa segunda decisión, ya de nuevo se agota la vía administrativa. Eso en relación con las etapas. Finalmente hay tres disposiciones complementarias que ustedes como solicitantes deben tomar en cuenta, ¿no? En primer lugar, que si, digamos, se están dando todos los pasos necesarios para que esta plataforma virtual que mencioné hace un momento esté disponible para ustedes. Pero en caso no lo esté, siempre van a tener a disposición, ¿no? A mano, la mesa de partes. O sea, no hay forma de que se pueda decir, ¿no? Que como no estuvo vigente la plataforma virtual, no estuvo operativa, no se pudo presentar la solicitud. Siempre es posible presentarla a través de mesa de partes, tomar en cuenta esta regla. Segundo lugar, es que se ha considerado la posibilidad de que las instituciones se presenten con un nuevo local, ¿no? O sea, con una nueva sede o con una nueva filial, ¿ok? Esta filial, esta sede, debe estar, por cierto, ubicada en la misma provincia, y eso para proteger los derechos de los estudiantes, ¿no? De no tener que mudarse a otra. Y como punto tercero, súper importante, es que se debe garantizar la continuidad del servicio, es decir, que en caso se esté brindando ya el servicio de manera presencial en una sede o un local X, se tiene que seguir brindando eso, ¿no? Sin perjuicio de que simultáneamente se presenta el procedimiento con un nuevo local, pero vacío, evidentemente. Una vez que se otorga ya la licencia en ese nuevo local, ya es que se puede dar al lugar al traslado de los estudiantes y de todo el personal, ¿no? A eso se refiere con garantizar la continuidad del servicio. O sea, no se puede presentar, en otras palabras, con ese nuevo local ya operando, ¿no? Es un local vacío que tiene todo lo que tiene que contener a nivel de infraestructura, y una vez que se verifica esto, ya se da la licencia y ahí corresponderá el traslado, ¿no? Tercera disposición complementaria importantísima es la vinculada con la elaboración de los instrumentos de gestión. Ahí lo que se señala es que para la elaboración se tiene que tomar en cuenta las disposiciones contenidas en el anexo 1 y 2. Para su caso, digamos, el anexo 1, que es de privadas. Y ahí el anexo 1 es el de la matriz de CBCs, de instituciones privadas. En concreto, significa que para los 5 instrumentos de gestión que tiene que tener una escuela, son a su vez 5 medios de verificación. Y esos 5 medios de verificación tienen a su vez criterios de cumplimiento. En esos criterios de cumplimiento, ustedes están a la derecha de la tabla, ¿no? En la última columna, ahí van a poder ver que hay un contenido mínimo, ¿no? Que tiene que tener, por ejemplo, el PI, que tiene que tener el PAT, que tiene que tener el PCI. Ese contenido mínimo tienen que presentarlo sí o sí, ¿no? Y a eso se refiere esta disposición, ¿no? A que tienen que tener en cuenta el anexo 1. En concreto significa que tienen que tener en cuenta el contenido mínimo, ¿no? De cada instrumento de gestión. En el caso, por ejemplo, por poner un ejemplo, el caso del PI, parte de ese contenido mínimo es establecer una política de investigación. ¿Qué pasa si no lo presenta con esa política de investigación? No pasaría, ni siquiera, no pasaría la CBC, ¿no? Entonces, tomar en cuenta ese contenido mínimo. Y segundo punto, ya a nivel orientativo. Primer punto es a nivel mandatorio, tiene que tenerlo. El segundo es a nivel orientativo. Para elaborar los instrumentos de gestión, pueden tomar en cuenta las orientaciones que brinda el Minedo a través de las guías. Las guías ya fueron enviadas a ustedes, entonces van a tener en cuenta, van a poder echar mano a estas guías para poder elaborar sus instrumentos de acuerdo con sus propios objetivos, ¿no? Eso sería. Punto 7, plataforma virtual. Ya mencionamos
bastante sobre la plataforma, es un mecanismo de registro de información, no implica el inicio del procedimiento, lo hemos subrayado con negrita incluso, no implica el inicio del procedimiento, y lo que se señale ahí está sujeto a principio de veracidad, ¿no? Es decir, que en principio se toma una posición de buena fe, es decir, que lo que se presenta es cierto, corresponde con la realidad, pero como autoridad que somos, y podemos también echar mano del principio de impulso de oficio y de verdad material, que implica que nosotros podamos pedir información adicional porque no nos quedó claro, porque tenemos alguna idea de que no se ajusta completamente a lo que corresponde en la realidad, ¿no? También podemos ir a visitas, entonces, en principio está sujeto al principio de la veracidad, pero sujeto también a otro principio, que es el de principio, impulso de oficio o verdad material. Segundo punto que quería mostrar es el de los formatos. Hay 4 formatos para ustedes, digamos, se aplican los formatos 1 y 2. En el 1 es la presentación de la solicitud, con toda esta información que está vinculada con los requisitos generales, y el formato 2 ya son información vinculada con condiciones básicas de calidad, ¿no? El llenado de este formato es súper importante porque lo que se quiere es que a través de esos formatos se uniformice la forma de presentar cierta información, y a través de esto nos permita a nosotros poder analizarla de forma mucho más eficaz, ¿no? Y más rápido. Entonces, sobre estos formatos sí pesa, digamos, o sea, sí tiene la calidad de declaración jurada. Eso significa que está sujeto a responsabilidad en caso de que no se diga la verdad en este caso, ¿no? Eso de diferencia de lo que se diga en la plataforma virtual. Esto sí está sujeto eso tiene naturaleza de declaración jurada. Bien, y bueno, acá le ponemos un ejemplito de cómo está contenido cada formato, ¿no? Es un ejemplo en el anexo 4. Bien, último punto es el del cronograma. Acá tenemos, como decíamos, la distribución en grupos de las solicitudes de licenciamiento, ¿no? Por cada año hay 2 grupos, ¿no? Entonces, en total tenemos 3 años, 2022, 2023, 2024. Y en cada grupo lo que se abre es como se dice en términos, se abre la ventanilla. Tomar en cuenta, ¿no?, que cada apertura, ¿no?, de esta ventanilla va a ser por poco tiempo, ¿no? En el caso primero, por ejemplo, tenemos solamente del 10 al 21, son 4 días. Lo mismo para el segundo. En todos los casos son 4 días, si no me equivoco. Sí, son 4 días en todos los casos, ¿no? Que ahí, en ese espacio es que tienen que presentar su formato 1, habiendo presentado ya todo en la plataforma virtual, o bien todo de frente en la mesa de partes. En el caso de instituciones, ¿no?, ahí tenemos la distribución, ¿no? En total son 188 instituciones que tienen que presentar en estos 3 años por venir. Y con eso estaríamos dando por concluida la presentación de la parte procedimental del documento normativo. Vamos a ir viendo las preguntas. Sí. No sé, Jorge, si ya las tenemos sistematizadas.